Bueno, vamos a intentar hacer, parece que la lluvia nos tiene bastante limitada la capacidad de internet, por lo menos estamos aquí, también estamos con problemas en el celular, así, pero bueno, yo creo que debemos terminar lo que tratamos de establecer y ahora parece que voy a tener un poquito en el estudio, pero bueno, vamos a hacerlo aquí. Lo que tratábamos de establecer, que nos parece importante destacar en este asunto de que la legislatura municipal de San Juan haga una sesión virtual para aprobar lo que va a ser un impuesto a el crimen, una imposición que tiene una similitud con lo que hizo el padre político de Miguel Romero, Luis Fortuño, cuando trató y estableció un impuesto especial al crimen, precisamente que iba directamente al Departamento de Hacienda, porque de esa manera es que el gobierno de Puerto Rico puede acceder al dinero más rápidamente. A través del crimen no puede, porque el crimen tiene una composición, una organización totalmente distinta y se constituye como una agencia con su propio dinero, etcétera, etcétera. Pero en el caso de lo que está haciendo la legislatura municipal de San Juan, es exactamente lo que hacía la administración de Tomás Rivera Chats cuando era presidente del Senado y era presidente de la Comisión de Reglas y Calendario, Jorge de Castro Font. ¿Qué era lo que hacían? Los proyectos se llevaban a votación por descargue, se descargaban, no había discusión. Y era a las 12 de la noche que se discutían los proyectos más importantes. Y esa manera de legislar, y en este sentido, para el asunto, la pregunta que nos hace Gladys, ¿es legal? Es legal, pero ese es el truco de la legalidad, porque estás definitivamente aprobando medidas y legislando de espaldas al país, cuando eso no es lo que se supone que provoque o que produzca la democracia. Y en ese sentido me parece importante la pregunta de Gladys, porque yo creo que ahí es donde el país tiene que instruirse en que en efecto lo que es legal no necesariamente lo hace moral, sobre todo la moralidad pública, porque tiene que ver con el ejercicio del poder y cómo lo practican aquellas personas que llegaron porque la mayoría votó a favor de. Dije las comillas cuando hablábamos de cómo es posible, o sea, cómo es que se da esta legalidad, porque hay una legislatura municipal que está aprobada y electa cuando el Ejecutivo también fue electo. Ese es el famoso voto de una sola cruz debajo de la insignia. Y digo entre comillas porque sabemos que hay todo un cuestionamiento de si en efecto Miguel Romero ganó las elecciones o las ganó Manuel Natal. Por todas las irregularidades que vimos, que obviamente hubo un turno al bate en el tribunal, no lo probaron y tenemos el gobierno que tenemos en este momento en San Juan. Pero yo creo que el asunto de la legislatura municipal es la mejor evidencia de que lo que ha sacado, lo que ha salido del proyecto político ejecutivo se ha percolado a través de todos los municipios y así funciona el Ejecutivo Municipal con su legislatura municipal. Son un sello de goma. Y yo llamo la atención de Angela Meyer y de Albita Rivera, porque Albita Rivera, por un lado, conoce cuál es la estrategia que se da en la legislatura estatal. Fue representante. Fue representante en el momento, por San Juan, en el momento en que Jorge Santini hizo esa transacción perdidosa que al día de hoy los sanjuaneros la arrastramos. Y digo la arrastramos porque yo vivo en San Juan. Es parte de ese sangrado que se le ha hecho a una población que tiene una población pobre bien grande, como explicaba ayer Joel Vázquez, aquel que supuestamente tiene un cuartito porque no puede vivir arriba, le están cobrando crimen por ese. Imagínese lo que tiene que pagar ahora. Personas de edad avanzada, que a saber las condiciones en que están viviendo. Pero eso no importa, porque a Miguel Romero le importa que él gane cada 4 años, si es que va otra vez, que estoy segura que va. Porque él le tira mucha brega a la gente, porque él recoge la basura, o tiene un proyecto de recogido de basura. Y ayer, precisamente, le estaba hablando a aquellos que en las comunidades en San Juan están estableciendo que no es posible que hayan unas barras que estén hasta las 6 de la mañana
sobre todo en esa área de la placita de Santurce, y que vendan bebidas alcohólicas hasta altas horas de la noche y veamos, y esas comunidades sufran por esa actividad comercial. ¿Qué hizo Miguel Romero mientras le estaba imponiendo con su legislatura municipal, Albita Ángela Meyer incluida, ayer? Pues anunció que eso se va a bajar ya a la 1 y a las 2 de la mañana en otros casos. Fines de semana a las 2 de la mañana y 1 de la mañana en algunos sectores, no habla de todo. Obviamente me imagino que estarán hablando de esos que han ido, de esas comunidades que han ido y le han dicho esto es imposible. Hay 2 áreas en San Juan que son susceptibles de esto. El área de Puerto Nuevo y el área de la placita de Santurce. Son 2 áreas que siempre se ha llamado la atención, que tienen muchas residencias al lado y padecen de esto, de lo que está ocurriendo. Así que yo creo que es la manera de hacer el trabajo político y el trabajo público cuando son gobiernos. De espaldas al país, y el país no se puede seguir entreteniendo con que le recogen la basura y hay asfalto. El país tiene que saber que ahora mismo hay una nueva imposición de una contribución especial que se trae a la trágala. Oiga, importante. La legislatura municipal de San Juan aprobó todo el desarrollo alrededor del Normandy y del Escambrón sin vistas públicas. No hicieron vistas públicas. Bien temprano. Todo lo que va a ocurrir en el Escambrón, todo lo que se cree que va a ser un desarrollo que incluso es ilegal por la manera y todos los bienes de dominio público que impacta, se hicieron, se aprobaron a espaldas del país. A espaldas de la gente de San Juan, en el caso de lo que compete. Este asunto, la imposición de un impuesto especial a la propiedad. Le vendieron en la cara a Miguel Romero. Le vendieron en la cara. No me diga que no se dio cuenta. El famoso predio de terreno en el condado. Y cuando las comunidades gritaron, dijo, ay, es verdad. Eso era mío. O sea, este es el alcalde de San Juan. El hacedor de la Ley 7. El que tiró 35,000 personas a la calle. Yo creo que si el contexto no se entiende, si no se trae el contexto, definitivamente no hay manera. Y yo les voy a dar un ejemplo de lo que hoy algunos medios descubren, que nosotros llevamos 3 días hablando de eso. Hay una nota hoy que habla de un foro que se dio, que trajo unos elementos de asesores de algunas organizaciones, que hablan de lo que supone que la jueza Laura Taylor Swain haya ajustado mucho más lo que se le puede pagar a los bonistas en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esa nota no dice por ningún lado que la Junta de Control Fiscal admitió que el dinero del aumento al costo de la energía no van a modernizar ni a hacer eficiente la Autoridad de Energía Eléctrica, que van para pagarle a los bonistas. Esa misma nota, nosotros trajimos aquí la información experta de Rolando Emanueli sobre ese asunto, diciéndonos lo que nos ha dicho anteriormente, pero ahora con mayor capacidad de sostener su argumento, porque la Junta lo admite. Hay una admisión de parte de relevo de prueba. Si eso es así, ¿por qué en esa nota no se habla de eso? ¿Por qué no se dice lo que admite la Junta? ¿Por qué no se trae al experto y a la persona que en efecto está diciéndolo desde el día 1? ¿Por qué es importante que el país tenga la oportunidad desde el periodismo bona fide de tener esas voces, aunque usted no esté de acuerdo, porque es que los periodistas no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, ni entendería yo, ¿verdad? Para usted ser un medio de comunicación eficiente, responsable, pues usted le dice a la gente, mira, esta es la posición de unos críticos que tienen esta experiencia, y por eso usted los trae y les hace las preguntas que tenga que hacerle, y le dice si tiene conflicto, si no tiene conflicto, lo trae. De esa manera es que se supone que se haga.
¿Por qué estamos discutiendo hoy lo que hace 3 días? O, bueno, discuten otros. Nosotros hace 3 días que lo venimos discutiendo. Pero no se dice el contexto correcto de lo que admite la Junta de Control Fiscal en ese plan que pretende certificar de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué no dice lo de esos bonistas no son asegurados? Ellos cobran, como dice Rolando Emanuel, y cuando todo lo demás, que es prioridad, se ve, ellos cobran con lo que sobre. Ellos sabían que era un riesgo cuando compraron esos bonos. Todos, los pequeños, y los grandes y los chiquitos. ¿Por qué? ¿Por qué digo todo? Porque también aquí hay todo un discurso de unos bonistas que en efecto fueron personas que confiaron en ese proyecto del gobierno de emitir bonos y que ellos pudieran acceder a ellos para hacer obra. Yo siempre les he dicho que el día que me los vinieron a vender a mí en un momento dado, yo dije, muchachos, yo me he dedicado toda la vida a ver cómo el gobierno de Puerto Rico se está robando los chavos a través del ejemplo de la corrupción. Me acuerdo que esa fue la primera contestación. Hubo gente que confió, hubo gente que dijo, no, yo lo voy a poner aquí. No hay distinción, sí, porque los buitres lo que vinieron a hacer fue a comprar porque tienen la capacidad de comprar. Aquellos compraron con los chavos que tenían para su retiro. Aquí hubo gente que perdió 300 y 400 mil dólares, que no necesariamente eran personas que se mantenían en ese mundo del inversionismo político, confiaron y pusieron mucho de su dinero del retiro ahí, y al día de hoy perdieron esa cantidad. Esos fueron los bonistas del patio, los que le llamaban los bonistas puertorriqueños. La diferencia entre estos y aquellos es que aquellos vinieron con los millones de dólares que tenían y que tienen como capacidad, se dedican a eso, a ir a los países que están embaratados, que hay muchos elementos de corrupción envueltos, que todavía emiten bonos y ponen su dinero ahí porque los compran a precio de pescado abombado y ahora quieren que se lo paguen al 400%. No, no es posible. Pero eso que se discute hoy, Rolando Emanuel lo está diciendo hace 2 años. Esos bonistas son no asegurados. Vámonos para el tribunal estatal. Vámonos para donde, a ver, alguien que pida el síndico. ¿Cómo se da él explicó aquí el martes cómo se da la logística del síndico y por eso no le preocupa. Porque si viene un síndico, en efecto, a través del Tribunal de Puerto Rico, vamos a ver la posibilidad de que las leyes de Puerto Rico nos protejan más. Ustedes saben lo que es que después de 8 años, 7 años, estemos discutiendo lo que debimos haber discutido la primera vez. Esto era una quiebra a través de la ley de Puerto Rico. Desde el primer día. Después de 7 años le están viendo los testículos al can, como diría el amigo Juan Hernández. Y yo lo traigo en el contexto de esta discusión que tenemos, de lo importante que es decir, miren, es posible que a usted no le importe. Lo que pasa es que mientras te están diciendo, y ahora vamos a los 11 principios de la propaganda de la Alemania nazi, y Joseph Goebbels, que es el padre de la propaganda en ese proyecto nazista en Alemania. Es precisamente que te dicen una cosa por aquí, pero por acá te están haciendo 300 malas. Mientras estaban diciéndole al pueblo alemán que había que defender la nación, fíjense cómo son los mismos discursos ahora mismo en Estados Unidos y no se vayan lejos de Puerto Rico. Había que defender la nación de estos que la querían copar de otros elementos fuera de la realidad y de la circunstancia cultural y política de Alemania. Estaban matando millones de judíos. Y en este caso, yo quiero traer los 11 principios porque me parece que es exactamente lo que hace Tomás Rivera Chats, exactamente lo que hace el proyecto de Miguel Romero en San Juan, cuando mientras la gente está denunciando lo que está ocurriendo, mientras algunos elementos de la política partidista, como es Victoria Ciudadana, está denunciando, por un lado estamos protestando o está protestando la gente, y ellos aprovechan el día
y a las 5 de la tarde hacen un Zoom para decir, aquí no hay de otra, vamos a aprobar este proyecto para imponer un impuesto a la propiedad. Fíjense cuáles son los 11 principios. El principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. ¿Quiénes son los que son enemigos del Partido Nuevo Progresista? Como ellos hablan y dicen que son enemigos del país. Los socialistas, los comunistas, y la única bandera es la protesta. Ellos ejemplifican que todo aquel que denuncia y protesta es el enemigo del país, porque ellos entienden que el país es el Partido Nuevo Progresista. El principio del método del contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de construirse en suma individualizada. Mire, usted tiene que leer desde ayer los buenos días o las intervenciones que está haciendo Tomás Rivera Chats en sus redes sociales. ¿A quién está uniendo? A todos menos al PNP. Todos son enemigos del país y del PNP. Ahí mete a Joan Rodríguez Bebe, ahí mete a algunos populares y sobre todo a aquellos y aquellas organizaciones, desde lo individual hasta lo colectivo, organizaciones que denuncian independientemente de quién esté en ese poder lo que está ocurriendo en el país. Que no hay proyecto aquí, que no hay proyectos relacionados con la energía renovable, que no hay proyecto relacionado con la perspectiva del género para manejar el asunto de la violencia. A todos los ubica ahí mismo. Uno solo. Pero siempre va tras cada uno de ellos en sus diferentes mensajes. El principio de transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos respondiendo al ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. En esto son unos expertos. Y las invenciones están históricamente ahí. Pero es que son múltiples. Vamos a irnos tan atrás como lo que hizo el PNP cuando dijo que al Partido Popular y a Rafael Hernández Colón lo financiaba Cuba y el gobierno de Fidel Castro. Nada más lejos de la verdad. Se lo inventaron, lo pusieron ahí y ahí está. Y la gente lo creyó en aquel momento. Yo creo que ahora el problema es que estas estrategias están definitivamente traídas en un dispositivo diferente y en múltiples dispositivos, y ese es el peligro. Porque los replican a través de todos los medios de comunicación y los medios de comunicación alternativos. Y eso tratan ahora. Ahora también hay un efecto de combatividad diferente. Porque estas son generaciones que dominan muy bien esa estrategia. Y ellos colocan los troles y dentro de todos estos principios usted va a ver cómo es que en el siglo XXI pueden tener los troles, que son los repetidores, que son las famosas llamadoras y llamadores de la radio. Ahora se convierten en troles. Pero hay una combatividad a esos troles. Y eso me parece importante también contextualizarlo. El principio de la exageración y la desfiguración. No, somos malos y son malos todos aquellos que traen información, educación para que usted piense un poquito más allá y lo engrandecen. La vulgarización. No hay otra cosa que el populismo. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a lo que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. Dígame que esto no es algo que ustedes ven repetido. ¿Cómo es que manejan a los medios de comunicación? En este caso, en la propaganda de la Alemania nazi era totalmente distinto. No había la capacidad económica de que los medios de comunicación pudieran vivir de la pauta del gobierno. Y yo creo que eso es un elemento diferente aquí. Pero mientras más yo llegue a esa gente de una manera vulgar, de una manera planteándole que así tú vives y así yo te hablo, voy a llegar a ellos y esto es lo que intentan. La orquestación.
La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente. Repítelo hasta que se lo crean. Eso evidencia muchísima. Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda al público ya esté enterado, interesado en otra cosa. Repítelo. En esto se han limitado, porque yo creo que también aquí hay un efecto de que la posibilidad de que sean investigados por corrupción también los mantiene a veces un poco lejos. Pero fíjense que se renuevan y se reproducen como los gatos. Muchísimo. Y no hay, se fue María Milagros Charbonnier y salió otra. Y se fue todos los acusados de corrupción, pero hay otro disponible. Con más lentitud. Yo lo siento más lento en la reproducción. La verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas a través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias. Díganme que en eso no es una experta Joan Rodríguez Bebe y Tomás Rivera Chats. Porque él se quiere distanciar, pero son exactamente lo mismo. Con sus diferencias, obviamente, de cuáles son sus intereses. El único interés que los une definitivamente es el poder. Ambos quieren llegar al poder para tratar de influenciar desde ese poder en esas líneas que ellos admiten como necesarias para acceder a ese poder y continuar en el poder. La silenciación, acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario. También contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines. Miren, cuando yo leo esto, yo digo, ven acá, y esto no estamos hablando de lo mismo. De que tengan medios de comunicación 3, 4 días más tarde diciendo algo que no necesariamente representa toda la discusión más profunda. Es exactamente los puntos que yo quiero que se discutan. Por eso crearon unos medios de comunicación dependientes a esos oficiales de prensa que tenían en el gobierno de Pedro Rosselló, más tarde en el de Luis Fortuño y de Ricardo Rosselló Nevares, y los convencieron de copar los medios de comunicación. ¿Y qué hicieron en el camino? Destruyeron el proyecto de los periodistas hablando y haciendo análisis desde el periodismo de las informaciones diarias. Y colocaron ahí a su fotuto. Ahí están los analistas de la radio, desde un partido y de otro, para hablar exclusivamente desde donde ellos quieren que el país repita. Y por eso es que hablan de, no porque es que fulano dijo, exacto, es periodista, cuestionó el poder, le cuestionó a la Junta por qué dice eso ahí, no, repiten. Yo a veces pienso que hacen talking points todas las mañanas, de verdad, porque uno escucha exactamente lo mismo. La unanimidad. Bueno, primero la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, definitivamente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. ¿Cuál es la actitud más primitiva en el contexto de esta discusión? Precisamente que, por ejemplo, lo que está haciendo el Partido Nuevo Progresista y los fundamentalistas religiosos vaya dirigido a tocar la posibilidad de que la gente tenga poder no solamente sobre su futuro en el esfuerzo democrático como el derecho al voto, sino sobre su cuerpo. Y por eso van contra las comunidades LGBTIQ. Por eso van contra todo aquello que se posicione diferente a lo que su proyecto nacional es, que es la heteronormatividad y hablar desde unos discursos precisos, porque eso no me supone a mí la posibilidad de dividir ese poder, de que yo lo tenga que repartir con ellos y ellas. No, es solamente mío. Si esta línea no está representada en el Partido Nuevo Progresista y en el Proyecto Dignidad, es clarísimo. Y eso es lo interesante de la discusión con Joan Rodríguez Bebe. Fíjense que ella no discute, no tiene profundidad con nadie. Ella escoge exclusivamente los programas donde no se profundiza, donde ella puede repetir y hacerse querer ver como esa persona que tiene un proyecto que es monotemático. Fíjense como ya
Tomás Rivera Chatz le está sacando la línea del monotemático, porque es que amenaza al PNP, Proyecto Dignidad. Y eso es un serio problema, claro. También es un problema que ellos se quedan en sí mismos desde el mismo discurso, desde la misma línea retrógrada, fundamentalista, pero quieren establecer que hay una diferencia. Yo creo que se les hace difícil. Me parece que se les está haciendo difícil, porque son de un pájaro las dos garras. Y el principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo creando la impresión de unanimidad. Ese es Tomás Rivera Chatz diciendo que los puertorriqueños ya decidieron que quieren ser Estado. Porque el 53% alegan ellos. Cree en la estadidad. En un país que vota por un partido u otro desde la ideología que cada uno propone. Y que el Partido Nuevo Progresista tuvo 32% para ganar el Ejecutivo. A mí me parece que lo que sí mira con mucho miedo Tomás Rivera Chatz es lo que se ha desinflado el Partido Nuevo Progresista, a pesar de que era el partido que tenía más posibilidades de crecimiento en un momento dado. Y yo creo que ahí es donde el PNP no ha adaptado su proyecto de propaganda a lo que le ha supuesto la corrupción. Se los está llevando enredado. Y sobre todo en un momento en que el país tiene grandes problemas para vivir todos los días de una manera sana, productiva y con futuro. Mientras la gente se siga yendo, mientras siga siendo el asunto corrupción, una de los problemas más grandes que tiene el Partido Nuevo Progresista para asumirse como una posibilidad de tener poder y hacer algo por el país, independientemente a que no tienen proyecto que no sea tratar de provocar de que el país sea viable para la estadidad. Yo creo que, como siempre, algo le está fallando en la estrategia para adaptar estos principios que los adaptan todos los días. Fíjense como lo único que fue a decir Quiquito Meléndez a la Organización de Naciones Unidas fue el discurso de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Había otra cosa ahí, el miedo. Y el miedo está alrededor de todos estos principios. Y yo creo que cuando hablaba no solamente del asunto de la legislatura municipal de San Juan y cómo traen o no traen los proyectos importantes y el país no los conoce, o la gente de San Juan no los conoce. Era importante traer lo que están haciendo, lo que han hecho y cómo se compara también en el Ejecutivo con estos principios. Porque viene exclusivamente de la estructura y la estrategia que está siguiendo el Partido Nuevo Progresista para llegar a su grupo, a los grupos que supuestamente están convencidos, pero tratar de llegar a otra gente que pueden ser conservadores igual desde el punto de vista del estatus, y ellos entienden que pueden votar con ellos en las próximas elecciones. Pero esto está hecho a la medida. O sea, la propaganda de Goebbels, de Joseph Goebbels, de la Alemania nazi, es el librito que sigue la derecha en Latinoamérica, que sigue la derecha ahora mismo en España. El asunto de España y las elecciones del 26 de julio es increíble. Los mensajes. Fíjense que el ataque es a la educación. Vamos a seguir eliminando. En Puerto Rico, la posibilidad del capitalismo del desastre es para aquellos que tengan dinero para invertir y desplazar a las comunidades de paso. Así que me parecía importante traerlo. Son las 9:02 de la mañana. No sé si me quedaba... Bueno, en todo esto también quiero establecer que no olvidemos la figura de la Junta de Control Fiscal y el asunto del presupuesto, con todo lo que se asemeja a esto
a la discusión que en un momento dado tuvo una legislatura que fue empezando a trabajar de espaldas al país cuando Jorge de Castrofont era el presidente de la Comisión de Reglas y Calendario. Súper importante. Se baja lo que yo quiero que se apruebe a altas horas de la noche sin discusión. Y ahí está el esfuerzo de las torres de telecomunicaciones igual. ¿A quién sacaron? A Enrique Volkers. Lo sacaron de la fortaleza para decir, no, si es que lo que pasa es que queremos llevar el internet. Díganme que aquí no están los principios de la propaganda. Que hay que evitar eso de limitar que las torres de telecomunicaciones se puedan instalar, porque lo que queremos es llevar el internet a la montaña. ¿A quién? Pregúntenle a Casa Pueblo cómo tienen internet, cómo desarrollan el proyecto de acceso al internet. Pregúntenle a los que están haciendo en sus comunidades proyectos renovables, de energía incluso renovable. Porque ese es el truco. Ahora es que es bueno espetar las torres de telecomunicaciones, pero en eso las comunidades están súper a mola. Ahí está Aguada, ahí está Guayanilla, ahí están todas las comunidades del sur. Interesante. ¿Han escuchado a Johnny Méndez? No lo he escuchado. ¿Han dicho algo? Fue el único que se opuso al proyecto en la Cámara. Veremos. Nos vamos. Gracias por estar. Vamos a tratar de unir el programa, pero si no lo podemos unir, lo traemos los dos a YouTube. Tuvimos una hora interesante de discusión y yo quería traer el asunto de los principios de Joseph Goebbels, porque me parece que en este esfuerzo de seguir discutiendo las noticias que se dan todos los días en el país, hay que decir desde dónde se están construyendo los mensajes mediáticos y me parece importante recalcarlo. Éxito. Vayan a bonitasradio.net, donen si pueden donar. Todos nuestros esfuerzos estarán en hacer este ejercicio periodístico todos los días. Nos vemos y deseenle feliz día a mi amigo Rodrigo Otero Goico, que hoy se gradúa. Hasta mañana a las... ¿Qué mañana? Viernes. A las 8 de la mañana, otra vez, en Noticias con Café. Hasta entonces.